Muy buenos días, bendiciones. Bueno, hoy la clase de hoy va a tratar sobre la transferencia del precio. Existen dos clases de transferencia. Hay transferencia de reversión y tenemos transferencia de continuación. Entonces, para el título de la clase de hoy será transferencia, transferencia del precio. Aquí, transferencia, transferencia del precio. Transferencia de precio. O sea que en la transferencia de precio tenemos transferencia de continuación y transferencia de reversión. Entonces, vamos a encontrar transferencia o transferencia de reversión, perdón. Y vamos a encontrar transferencia de continuación. Y transferencia de continuación. Transferencia de continuación. Esas son las dos clases de transferencia que vamos a encontrar en el precio. Eh, para operar una transferencia necesitamos los dominios. Por eso te expliqué primero cómo encontramos o cómo marcamos los dominios en el precio. Te comenté que los dominios siempre los marcamos en los posicionamientos de compra o los posicionamientos de venta. Ya eso te lo expliqué en una clase anterior. Entonces, para tu conocimiento, para que sepas, sabes que para operar una transferencia, necesitamos los dominios. Sin embargo, serán los dominios lo que tendrá las entradas, no el dominio del cuerpo. O sea, que vamos a utilizar para la transferencia los dominios de las mechas, no del cuerpo. Ojo, siempre vamos a utilizar para la transferencia los dominios de las mechas, no los dominios del cuerpo. Ya para que sepa. Entonces, ahí te comenté cómo eran en la clase pasada, en la clase de dominios, te comenté cómo eran los dominios. Entonces, para de reversión, la transferencia de reversión, necesitamos siempre que la transferencia inversa o de reversión siempre será cuando la vela bloquea el cuerpo o la mecha de la primera vela del lote. Ojo, la transferencia de reversión siempre será cuando la vela bloquea el cuerpo o la mecha de la primera vela del lote, pero primero es necesario que la rompa, o sea, que rompa que rompa esa primera vela del lote, la salsito va, lo rompa. Y el bloqueo puede ser, o puede ocurrir en la primera vela, o sea, puede bloquear en la primera bola que retroceda, o puede bloquear la vela ya sea en 1000, en 3, 4, 5, 6 velas, y luego bloquear, ahí no importa cuántas velas sean, ya sabe que tiene que primero romper la primera vela del lote, y después bloquear, ya sea con mecha o con cuerpo, en la primera vela del lote, para hacer la transferencia. Vamos a hacerte un ejemplo de transferencia de reversión. Ojo, esta es transferencia de reversión. Primero te voy a hablar de transferencia de reversión. Entonces, para la transferencia de reversión tenemos lo siguiente. Por ejemplo, tenemos un lote bajista. Viene un lote bajista por aquí. Un lote bajista por aquí. Y tan, viene por aquí. Tan. Luego viene la reversión con un lote, viene la reversión con un lote alcista.
Por aquí la reducción del local cita, vela, local cita por aquí, subiendo el precio. Entonces aquí tenemos nuestro posicionamiento de compra. ¿Por qué posicionamiento de compra? Porque tenemos un lote, ya se te lo expliqué en una clase aparte, viene un lote bajista y es revertido como un lote alcista. Aquí te enseñé en la clase pasada cómo marcar los dominios. Los dominios los marcamos de la siguiente manera. Los marcamos de la siguiente manera. Siempre los dominios, siempre la primera vela del lote, ojo que esto es un lote alcista, la primera vela del lote, siempre en el cuerpo vamos a tener dominio comprador. Vamos a tener dominio comprador. Por ejemplo, aquí marcamos, perdón, aquí tenemos un dominio comprador, que es la primera vela del lote, en su cuerpo tenemos dominio comprador, y en su mecha, sabe que todas las velas alcistas, en su mecha, ya sea en la liquidez o en la proyección de baja o de alta, dependiendo de la vela, si es bajita o alcista, tenemos siempre dominio o presión. Si es la vela alcista, tenemos dominio o presión bajista. O sea, que aquí tenemos una presión bajista aquí, un dominio de los 20 horas aquí en la mecha, porque es una vela verde. Y en la vela, y en esta vela roja, que es la última vela del lote, que fue revertido, tenemos una vela roja en sus mechas, ya sea en la liquidez o ya sea en su proyección de alta, tenemos presiones o dominios alcistas, o sea, de comprador. O sea, que aquí es un dominio, que tengamos un dominio de los compradores. Así se marcan los dominios. Ya eso usted sabía porque ya te lo expliqué. Bueno, ¿cómo hacemos una transferencia? La transferencia se hace cuando este posicionamiento que está aquí, esta primera vela del lote, que es la primera, es un lote al sitio, la primera vela del lote, tiene que ser rota, tiene que ser rota la primera vela del lote. Por ejemplo, una vela roja, viene una vela roja por aquí, y rompe este lote por aquí, rompe este lote alcista. O tiene que romper siempre la primera vela del lote, por romper el posicionamiento para que sea más fuerte. Bueno, viene el precio bajando, por ejemplo, y viene y rompe esa primera vela del lote o ese dominio o ese posicionamiento, lo rompe con una vela roja o varias velas rojas, no importa, pues tiene que romperla. Ya como te dije en el previo de la clase, que tiene que romper la primera parte es que tiene que romper ese dominio comprador, o sea, romper la primera vela del lote, romper ese lote. Una vela roja o con más vela roja, no importa. Entonces el precio viene bajando, puede ser con una vela, dos velas, tres velas, 15 velas, no importa. Cuando la vela venga subiendo, cuando el precio venga subiendo, ahora el precio viene subiendo, el precio tiene que bloquear, ya sea con mecha con cuerpo, en la primera vela del lote que fue rota. O sea, tiene que bloquear en el cuerpo de puede bloquear en el cuerpo de la primera vela del lote, que fue el dominio que rompió, o en la mecha. O sea, la vela que venga subiendo puede bloquear en la mecha con cuerpo, o no puede pasar, se me tiene que bloquear en la mecha con cuerpo, dejando mecha por arriba, por abajo. Ahí puedes tú con seguridad coger la vela, coger una reversión segura a la baja, pero la vas a coger siempre, no cuando abra la vela, sino que que toque la, por la vela abre aquí, que toque la liquidez, o por arriba del dominio comprador, toque la liquidez y coge la operativa y te va a quedar una vela roja de reversión. ¿Por qué? Porque aquí hubo una transferencia. ¿Dónde hubo la transferencia?
esta es la primera vela del lote alcista. Aquí es la primera vela del lote alcista. Tenemos en su cuerpo, tenemos dominio comprador. Ahí le marqué con una línea verde. Y en sus mechas, porque es una vela verde, en sus mechas, ya sea en la liquidez o en la proyección alcista, la proyección bajita, perdón, siempre tenemos presión o dominio bajito. Para que haya transferencia, tiene que ver un rompimiento de esa primera vela del lote o de ese dominio. Mira, esta vela roja cogió, rompió ese lote, rompió ese posicionamiento, lo rompió. Luego el precio bajó con dos, tres velas, 15 velas, no sé, con lo que tú quieras, con lo que puedas esperar. Luego el precio subió y cerró con cuerpo en la vela, en la mecha, la primera vela del lote, en el dominio vendedor, cerró con cuerpo, dejando mecha por arriba y por abajo, hay una transferencia de precio. ¿Por qué una transferencia de precio? Porque cerró con cuerpo en el dominio vendedor, dejando una mecha por arriba y por abajo. Ahí podemos coger la entrada en reversión con seguridad, pero en mejor punto de entrada. ¿Cuál es el mejor punto de entrada? No cogerla al inicio de la vela, sino esperar que la vela suba, no llegue a la liquidez o a la mecha de la liquidez de la vela alcista. Vamos a la isla operativa y ahí tenemos una entrada vendedora con efectividad. Así se toma la, así se toma la transferencia del precio en reversión. Ojo, estoy hablando de la transferencia del precio en reversión. Para tener un repaso, para tener una transferencia del precio en reversión, vamos a fijar siempre en los dominios del posicionamiento, ya sea de venta o de compra. Para que haya una transferencia, tenemos que esperar que ese dominio sea roto por una vela. Si es un dominio alcista o sea un lote alcista, tenemos que esperar que ese lote sea roto por una vela de color contrario, o sea, que es esta. Igual que me rompió este dominio y me rompió esta primera vela del lote, me rompió este posicionamiento y me rompió esta primera vela del lote, me rompió esta vela, me rompió todo esto. Y esperamos que la vela haga una reversión y esperamos que la vela cierre con cuerpo o con mechas, o puede cerrar con cuerpo o con mecha. Aquí en este ejemplo cerró con cuerpo en el dominio vendedor, o sea, en la mecha de la primera vela del lote, dejándome mecha por arriba y por abajo. Ahí tenemos una entrada segura en reversión. Ahí tenemos una transferencia de precio. La transferencia de precio se da cuando la vela cierra con cuerpo o con mecha en el dominio, ya sea en el dominio vendedor, que es la mecha, puede cerrar con cuerpo o con mecha, y ahí tenemos una transferencia. Eso se llama transferencia del precio de reversión, no se te olvide. Ahora te voy a dar un ejemplo de lo que es la transferencia del precio de continuación. Para la transferencia del precio de continuación, transferencia de precio en continuación, para operarla, la transferencia de continuación necesitamos la mecha de la vela anterior del lote. Ojo, para operar la transferencia de continuación, necesitamos la mecha de la vela anterior del lote. Esta mecha no es válida si se rompe con la mecha de la primera vela del lote. Por ejemplo, me explico. Vamos a borrar todo esto de aquí. Vamos a borrar todo esto de aquí. Esto. Ya saben que vamos a hablar sobre continuación, la transferencia de continuación. Vamos a hablar de transferencia de continuación. Transferencia transferencia de continuación. Ahorita vimos la transferencia de reversión, ahora vamos a ver la transferencia de continuación. Entonces, como te venía diciendo, para tener una transferencia de continuación, ojo, para tener una transferencia de continuación, para operarla,
La transferencia de continuación necesitamos la mecha de la vela anterior. O sea, necesitamos la mecha del lote anterior. Esta mecha no es válida si se rompe con la mecha de la primera vela del lote. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, un lote bajista. Le voy a poner la última vela del lote bajista. Aquí tenemos un lote bajista. Un lote bajista. Esta es la última vela del lote bajista. Luego eso es revertido por una vela, es revertido por un lote alcista. Cuando viene un lote alcista, viene la primera vela aquí. Tan, sin mouse. Y, y, y luego viene la otra. Me explico. Este aquí es un lote bajista, sino que Tamata dibujó es la última vela del lote bajista. Me deja dejándome una mecha más larga que el lote que lo redujo, que el lote alcista. Entonces, para que haya una transferencia de continuación, esta mecha, o sea, la mecha del lote anterior, ojo, la mecha del lote anterior, que es el lote bajista, tiene que ser, no puede ser más baja que el lote que lo revirtió. O sea, que para que haya una transferencia de continuación, tiene que quedar así. La mecha del lote anterior, la mecha del lote anterior tiene que ser más baja que el lote que lo está revirtiendo. Por ejemplo, aquí es válida para una transferencia de continuación. Vamos a escribirte lo que no se te olvide. ¿Sí? Válido. Esta así como está, válido para transferencia, válido para transferencia de continuación. Bueno, así en este ejemplo, que la vela, que la mecha del lote anterior o de la vela anterior sea más larga que, mira, que es más larga que la mecha de la vela que la revertió, del lote que lo revertió, sea más larga, es válido para una transferencia de continuación. ¿Cuándo no es válido? Te voy a poner el ejemplo. No es válido de esta manera. No es válido de esta manera. Aquí tenemos el lote, mismo ejemplo. Aquí tenemos el lote bajista, y luego viene la reversión del lote alcista. Sí, sí, por ejemplo. ¿Cuándo no es válido? Mira que aquí es diferente a este lado. Aquí la mecha, aquí la mecha de la vela anterior es más corta que que el lote que lo revirtió. Mira que aquí la mecha es más larga. La mecha de la vela del lote alcista es más larga que la mecha de la vela anterior. O sea que esta aquí, si es así, no es válido. Esta no es válida. Así, no es válido. Aquí queda invalidado la transferencia con eso. Aquí queda invalidado. Invalidado la transferencia de
de continuación. Y queda invalidado la transferencia de continuación. ¿Por qué queda invalidado? Porque la mecha del lote que revirtió es más larga que la mecha del lote anterior. Aquí es validado porque para hacer una transferencia de continuación, la mecha de la vela o del lote anterior que es revertido tiene que ser más larga que la mecha del lote que está revirtiendo. Entonces, ahí se para que tengas en cuenta cuándo es válido y cuándo no es válido una transferencia de continuación. Entonces, para que sea una transferencia de continuación, sabe que para operar la transferencia de continuación necesitamos la mecha de la vela anterior del lote. Y esa mecha no es válida si se rompe con la mecha de la primera vela del lote, que es la que te estoy mostrando aquí en estos ejemplos. Esto aquí no es válido porque la mecha del lote que está haciendo la reversión es más larga o rompe la mecha de la vela anterior. Aquí es válida porque el lote que revierte ese lote bajista, la mecha de la primera vela del lote no es más larga que la mecha del lote anterior. O sea que aquí es válido y aquí es inválido. Entonces, así, ¿y cómo operamos eso? Bueno, aquí esperamos, así que esperamos a que se rompa eso. Entonces tenemos que esperar así como si fuera, ahí lo operamos normal como si fuera, estamos esperando la transferencia de reversión. Ahí esperamos que se rompa. Cuando se rompa esa mecha o ese posicionamiento, el mercado se desploma en el futuro, o sea que el mercado rompa ese posicionamiento, vuelva y suba. Cuando suba, debe cerrar, ojo, cuando suba, debe cerrar en una tasa única, o sea, sin mecha, en la mecha de la vela anterior, por ejemplo. Te explico, no hago explicado más solo en este mismo ejemplo, en el ejemplo de aquí, porque aquí no está válido. Aquí tenemos los dominios, por ejemplo. Vamos a poner aquí el dominio. Aquí tenemos dominio comprador de este lado. Aquí tenemos dominio comprador de este lado. Y tenemos dominio comprador aquí en la mecha de la vela roja, de la mecha roja. Y aquí tenemos dominio vendedor en la mecha de la vela verde. ¿Ya tú sabes por qué? Pues ya te lo expliqué. Entonces, ¿qué esperamos aquí? Aquí esperamos que esta mecha o este dominio comprador sea roto por una vela de color contrario, o sea, de color, o sea, sea rota. Esa vela sea rota, por ejemplo, viene el precio, rompa el precio y rompa, por ejemplo, viene por aquí, viene rompiendo, rompiendo, viendo, 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 viene rompiendo, viene rompiendo. ¿Qué esperamos? Esperamos que el precio llegue, vuelve y suba, revierte el precio viene subiendo el precio con vela verde. Y la vela debe de coger y cerrar en el dominio de la mecha, o sea, en el dominio comprador, sin mecha. Voy a cerrar ahí sin mecha, y ahí tenemos una operativa en continuidad, o no en reversión, en continuidad. Aquí el precio va a seguir subiendo, ¿por qué? Porque este es un dominio, este es una transferencia de continuación aquí, de tu operar al alza. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un dominio comprador, comprador. Aquí tiene el precio rompió este dominio comprador, rompió el precio cuando volvió y subió,
cerró sin mecha en el dominio, ¿sí? En la mecha, cerró sin cuerpo, sin mecha, cerró en una tasa única y ahí puede tener una operativa con confianza en continuación. Mira que toma una continuación. Entonces ahí tenemos, ahí te explico cómo es una transferencia de continuación. Entonces, estúdialo, practícalo, que tenga muchas bendiciones. Amén.